Oye, dice Adrián que no puede, no tiene internet. Ok. em, ¿Cómo le hacemos con él? Porque Va a tratar de venirse a Jalapa o algo así. ok. Sí, porque si va a ser siempre, pues la única sería que viera las clases grabadas, pero pues si no tiene internet, ¿cómo le va a hacer para ver las clases grabadas? Ok, está grabando. Como acabo de empezar a la grabación, así de nuevo, vuelvo a explicar esto muy rápidamente. Vamos a comenzar el curso construyendo una CPU virtual que está basada en la arquitectura von Neumann. La arquitectura von Neumann establece que el cómputo se hace con un procesador que tiene los siguientes componentes: la ALU, registros y una unidad de control. La ALU es la que hace las operaciones aritméticas, la unidad de control es la que decide qué operación hacer o qué dato poner en el registro, y el registro es una serie de slots donde podemos ir guardando variables. Y todo esto está conectado por medio de un bus externo a una memoria en la cual podemos acceder en cualquier ubicación. Ok, habiendo visto esto de manera general, vamos a construir una computadora proponiendo digamos, como la arquitectura más simple que podamos hacer utilizando una máquina de von Neumann. Y lo más simple que se me ocurre, pues es una computadora que tiene dos registros. Em, ok, antes que nada, estos registros pues contienen los datos formateados en binario. La razón por la cual se utiliza el sistema binario para almacenar datos dentro de un sistema de cómputo es una razón práctica totalmente, que es que es muy fácil representar un número en binario dentro de un circuito, porque dentro de un circuito la ausencia de corriente puede representar un cero y la presencia de corriente puede representar un uno. Y ya está, no hay que complicarse más. Mientras que si representáramos un número en la escala, perdón, en la base decimal, tendríamos que tener como diferentes valores de corriente para cada número, lo cual es un problema a la hora de diseñar circuitos, y además el hacer operaciones lógicas se complica. Así que la mayoría de las computadoras han sido construidas utilizando el sistema binario. Hay de hecho casos históricos de intentos de computadoras que tienen un sistema eh, trinario, creo, o incluso más. La verdad no sé mucho de estos sistemas porque al final de cuentas no fueron muy exitosos, y se ha quedado como el estándar de utilizar el sistema de notación binaria para representar datos dentro de un sistema de cómputo. Entonces, esta computadora que vamos a empezar a construir va a tener dos registros que vamos a llamar A y B. Estos registros son registros de uso general donde vamos a poder almacenar variables o posiciones de memoria, lo que sea. Y estos registros tienen en total una longitud de 10 bits. Es así como lo diseñé para que podamos ejecutar programas interesantes. Esto de 10 bits lo que se refiere, pues, es solamente al tamaño que van a tener cada uno de los registros dentro del procesador. Seguramente han escuchado como el término de computadora de 32 bits o, no sé, consola de 8 bits, 16 bits, 32, 64. Lo que a lo que se refiere esto es precisamente al tamaño de los registros que tienen estas máquinas. Por ejemplo, la Nintendo original, la NES, era una consola de 8 bits porque precisamente tenía registros que solamente podían almacenar números de 8 bits. Así que
era una limitante importante porque el número más grande que puedes almacenar con 8 bits es 256. Entonces estaban muy limitadas. Ese número del número máximo que se puede almacenar, dado una cantidad de bits, es muy fácil de calcular porque solamente tenemos que elevar 2 a la potencia del número de bits que tenemos. Entonces, tenemos que 2 a la 8 es 256. Este es el máximo número de bits, perdón, el máximo número que se puede almacenar en 8 bits. Si ponemos un bit más, ya tenemos que el máximo número es 512. Si ponemos un número más, tenemos que 1024. Entonces, esta computadora puede almacenar enteros que van desde el 0 hasta el 1023. Consideramos el 0, el número máximo que podría almacenar estos es 1023. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todos están familiarizados con la notación binaria o quieren que lo explique un poquito? Yo nomás tengo una duda que por alguna razón arbitraria escogiste 10 y no 16. Ah, ok. Esto lo hice porque limité, U 8 que son bytes, pues. ok, limité el tamaño de la RAM a 1 kilobyte. Entonces, para, dentro de esta arquitectura, para acceder a la RAM, vamos a necesitar decirle la posición en la cual queremos acceder. Dado que limité la RAM a 1 kilobyte, entonces lo más natural es representar, bueno, que los registros tengan 10 bits para que sean exactamente el número de posiciones accesibles dentro de la RAM. Es solamente eso. Sí, pude haber agarrado 16 bits, pero entonces hubiera tenido que hacer la RAM más grande. Ok. Entonces, no hay duda sobre la notación binaria y cómo se hacen las conversiones. No. Por mí no. Ok. Ok. Entonces, como les comentaba, ajá, esta computadora tiene registros A y B de 10 bits. Tiene, bueno, esos son los registros de propósito general para almacenar números. Tiene un registro que se llama el Instruction Register, que es el que contiene la instrucción que va a ser ejecutada. Eh, ¿A qué me refiero con la instrucción a ser ejecutada? Bueno, un programa básicamente lo podemos ver como si fuera una receta, como si fuera una serie de pasos que el procesador va a estar haciendo. Entonces, necesitamos un registro que va a almacenar cuál va a ser la instrucción que va a ejecutar. Y también necesitamos un registro que, perdón, también necesitamos un registro que nos diga cuál es el parámetro de la instrucción que vamos a ejecutar. Esto no lo puse aquí, de hecho se me olvidó. Lo voy a escribir ahora mismo. Ok. Entonces tenemos un registro que nos va a permitir almacenar como el parámetro de la instrucción y tenemos un address register que es un registro que es el que apunta a la posición donde estamos leyendo la RAM. Ahora, dado que nuestro hardware es una máquina de 10 bits, pues el total
de posiciones de memoria RAM accesibles son 1024 bytes. Y esto es aproximadamente 1 kilobyte. Otra cosa que tienen las computadoras modernas es un tipo especial de registro llamado el Stack Register, que nos va a permitir como almacenar las posiciones de los programas para poder saltar entre lugares. Todavía no vamos a entrar con esto del Stack Register, pero nada más lo comento. Y bueno, una vez que la ALU realiza una operación aritmética debido a una instrucción, pues necesita informar acerca el resto del hardware acerca de qué tipo de resultado dio la operación. Si fue un número positivo, negativo, par, impar, cero. Y para esto vamos a declarar unas cuantas como banderas que nos van a indicar el estatus de la operación. Así que esto es como un sketch muy vasto de cómo vamos a diseñar esta máquina. Vamos a tener un registro para las operaciones de la ALU que nos va a decir si el resultado fue positivo, negativo, cero, no cero o par. Vamos a tener un registro A donde podemos almacenar un número. En esta visualización incluyo la conversión a decimal y un registro B también donde vamos a poder almacenar otro número. Tenemos un registro de instrucción donde aquí va a haber un espacio para la instrucción que queremos ejecutar y el parámetro que acompaña la instrucción. Tenemos el registro de la dirección que apunta a la RAM. Actualmente, si ponemos que la dirección es 0, pues va a apuntar a la primera posición dentro de la RAM. Y aquí tenemos el stack, que todavía no lo vamos a ver, pero pueden ver mi sufrimiento de que los gatos siempre andan mordiéndome. Ok. Entonces, para poder interactuar con esta máquina, vamos a incluir en nuestro diseño dos buffers. Los buffers son como espacios donde podemos almacenar resultados. Vamos a tener un buffer textual que será utilizado para almacenar valores numéricos y un buffer donde podamos dibujar imágenes. Y ya está. Ya tenemos el sketch de nuestra computadora virtual. En el caso de las máquinas pues, que estamos utilizando, como por ejemplo, si ustedes están viendo este curso desde una computadora de escritorio o una laptop, seguramente tienen un procesador con una arquitectura x86-64. Podemos ir aquí a la Wikipedia y ver como un listado de la información acerca de esta arquitectura. Ok. Y aquí lo que les quiero mostrar es pues la comparación entre la arquitectura que estamos diseñando, que es como una arquitectura didáctica, y la arquitectura de un procesador real. Solamente espérenme un momentito que quería mostrarles la tabla de registros de esta arquitectura. Ok, entonces, en nuestra máquina virtual, pues solamente tenemos dos registros de propósito general, uno de instrucciones, otro de parámetro y otro de la dirección. El procesador que están utilizando tiene toda esta monstruosidad
de registros. Y además, como este tipo de procesadores tienen que estar diseñados para soportar y poder correr los programas hechos hace décadas, esto se complica mucho más porque hay todo tipo de registros de diferentes tamaños de bits, y es una cantidad bastante amplia de registros. Aquí, en comparación, pues tenemos en la arquitectura x86-64 tenemos un montón de registros, mientras que en esta máquina virtual podemos reducir considerablemente el tamaño de estos registros. Ahora, para poder hacer programas, pues necesitamos una serie de posibles instrucciones que el procesador pueda leer. Ahora, esas instrucciones pues, van a ser ejecutadas como en una secuencia van a ser ejecutadas secuencialmente, una en cada momento de tiempo. Por ejemplo, como les decía, un programa es como una receta donde hay una instrucción, luego hay otra, luego otra y luego otra, y cada una de las instrucciones va manipulando el estado de los registros de la máquina o de la RAM, y y con eso llegamos a un resultado. Las arquitecturas modernas tienen un montón de instrucciones. Por ejemplo, la x86, x64 tiene todas estas instrucciones. Bueno, de hecho son más. Esto es una captura con una parte cortada. Tiene instrucciones para hacer adiciones. Por ejemplo, la instrucción add es una instrucción que permite hacer adición utilizando la ALU. Tenemos instrucciones para hacer operaciones lógicas como AND, OR. Tenemos instrucciones para hacer restas. Tenemos instrucciones para comparar valores en diferentes registros, para saltar de una posición a otra. Tenemos un montón de instrucciones posibles dentro de este sistema de esta arquitectura. También, de nuevo, el motivo por el cual hay tantas instrucciones es por un motivo histórico de que son instrucciones que se han ido acumulando con el tiempo dentro de esta especificación de x86, x64. Como hay tantas instrucciones acumuladas, pues los procesadores de este tipo suelen ser bastante complejos, y uno de los problemas es que no son muy eficientes energéticamente. Es por eso que si ustedes tienen un procesador de celular, como por ejemplo un ARM, o en una tablet como de iPad o Android, también tienen un procesador ARM, que es otra arquitectura de procesador que está diseñada específicamente para ser eficiente energéticamente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues trata de simplificar el conjunto de instrucciones para tener un procesador que sea más compacto, o sea, no entienda tantas instrucciones, pero cada una de las instrucciones pueda ejecutarse más rápidamente. Y ese es el motivo por el cual este tipo de dispositivos suelen tener mejor rendimiento en cuestiones de consumo energético que las computadoras de escritorio o una laptop. Em, es por el diseño, porque la arquitectura de una laptop o una computadora de escritorio está cargando con un montón de instrucciones que simplemente algunas ya son obsoletas o están optimizadas para algún tipo de operación especial. Eh, para, es por eso que aprender ensamblador en x86 o en ARM es, la verdad, bastante frustrante, porque hay un montón de instrucciones y entonces como que uno se suele confundir al ver tantas variaciones de la misma instrucción. Así que eh, personalmente pues prefiero empezar a aproximarme al lenguaje
ensamblador, que es el lenguaje nativo de la máquina, construyendo un conjunto, el conjunto más simple de instrucciones que podamos implementar dentro de nuestra CPU virtual. Y aquí, como anotación, por el conjunto más simple, lo que me estoy refiriendo es al conjunto más simple y entendible, porque uno puede diseñar un conjunto de instrucciones así lo más simplificado posible, como lo hace el lenguaje esotérico de programación que se llama BrainFuck, pero esto lo hace pagando el precio de que las instrucciones son muy poco intuitivas. Entonces, hacer un programa en BrainFuck es bastante más complicado que hacer un programa en, en cualquier lenguaje. Y bueno, con esto mencionado, voy a proponer el conjunto más simple de instrucciones que puede tener una máquina capaz de hacer cómputo general. Cuando digo cómputo general, a lo que me refiero es que es tan potente como una máquina de Turing. Digamos que la máquina de Turing es el tope de capacidad de cómputo. Una máquina de Turing puede ejecutar cualquier programa que nosotros podamos implementar en una máquina como la que tenemos aquí, ¿no? O sea, es una máquina que tiene un poder de cómputo general. Entonces, el conjunto más simple de instrucciones Turing completas, es decir, que tienen el mismo poder de cómputo que una máquina de Turing y que son instrucciones entendibles, es este que estoy listando aquí. Entonces, vamos a repasar así muy brevemente qué es lo que debe hacer cada instrucción. Primero propongo un conjunto de 2 instrucciones para cargar datos en cada registro. La instrucción load A y load B, cada cual tiene un argumento que va a ser una posición de la RAM, y lo que va a hacer esta instrucción es cargar el contenido de la RAM, contenido en esta dirección, en el registro A. Y lo mismo para load B, que hace exactamente lo mismo, pero lo carga en el registro B. Tenemos también una instrucción que nos sirve para asignar directamente un valor al registro. Por ejemplo, setAValue es una instrucción que podremos utilizar para asignar, por ejemplo, si queremos cargar el número 50 en el registro A, pues pondríamos setA y como argumento 50. Y setB hace lo mismo, pero con el registro B. Otra instrucción que podemos necesitar es la instrucción store, que lo que hace es que guarda el valor que esté almacenado en el registro A en una posición de memoria dada por el parámetro address. Entonces, esta instrucción nos va a permitir guardar los resultados de las operaciones que hagamos que estén almacenados en el registro a una posición en la memoria. Luego tenemos operaciones aritméticas, como por ejemplo, en la instrucción add, lo que va a hacer es que va a sumar el valor que hay en el registro A y en el registro B, y el resultado lo va a guardar en el registro A. Subtract es la operación análoga, pero que hace la resta. Hace la resta de lo que hay en el registro A menos lo que hay en el registro B, y el resultado lo almacena aquí en el registro A. Por conveniencia también definí unas instrucciones que permiten aumentar o disminuir el valor de lo que esté en el registro A por una unidad. Es decir, que le suma 1, increment le suma 1 a lo que sea que esté en el registro A. Y chéquense que estas operaciones no tienen argumento, mientras que estas operaciones anteriores sí tienen un argumento. Después definir instrucciones para poder saltar entre las posiciones de un programa. Por ejemplo, jump address lo que hace es que cambia la instrucción actual que está ejecutando un programa
a lo que nosotros le pongamos aquí en address. Y las demás variaciones de esta instrucción son más o menos lo mismo, pero hacen el salto solamente, o sea, cambian el valor del address register solamente si se cumple una condición relacionada con los valores que tiene la ALU. Por ejemplo, jump pos solamente hace el salto si el resultado de una operación aritmética fue positivo, y análogamente para todas las demás. Luego tenemos dos instrucciones que nos van a permitir saltar entre funciones dentro de nuestro código llamadas core and return. Voy a saltarme la explicación de estas instrucciones hasta después. Y por último, tenemos instrucciones para interactuar con los buffers. Por ejemplo, print lo que hace es que, print con argumento address lo que hace es que pone el valor que hay en la posición address de la RAM en el buffer de salida, y draw lo que hace es que dibuja un píxel con el valor de color dado por la posición en la RAM de address, y en la posición en la fila dada por el número que está en el registro A, y en la columna dada por lo que está en el registro B. Y hold termina la ejecución de un programa. Esto es así a grandes rasgos cómo vamos a construir esta computadora, las operaciones que puede realizar esta computadora. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿No? Ok. Entonces, lo que hemos hecho aquí es solamente proponer las instrucciones que realiza las instrucciones que realiza la computadora virtual que vamos a construir. Em, Estas instrucciones son considerablemente más simples que las que tendríamos en un sistema, pues, real, como el que tenemos en nuestras máquinas. Y a cada una de estas instrucciones le va a corresponder un valor que, bueno, este valor va a ser el número en binario que representa a cada instrucción. A estos nombres que les puse a las instrucciones se les suele llamar no sé cómo se pronuncia, mnemonics, que son como palabras clave que la máquina directamente puede traducir a un número, y nosotros podemos programar utilizando estas como abreviaciones no sé, ¿qué nombre qué Es que traducción le darían a en estos? español se llaman mnemónicos, tal cual. Menómicos, Mnemónicos, porque menómicos. memos es memoria. Ok. Entonces, Entonces, a cada uno de estos, pues, se le puede asignar un número. Aquí lo que estoy haciendo es definir todos los posibles menómicos y generar una lista de posibles combinaciones de ceros y unos, y hacer la asignación directa entre menómico y los valores el valor numérico de la instrucción. Con esto ya podemos, bueno, aquí lo que hice fue definir una función que entonces yo le pongo el menómico, y lo que me devuelve es el valor numérico en binario, que es el cual representa la instrucción. Por ejemplo, si yo aquí le pongo jump not zero, pues lo que me va a devolver es la instrucción, pero tal como lo leería la máquina, en un valor binario. Ahora, como estas instrucciones pueden tener o no argumentos, como en el caso de la instrucción load pues tenía un argumento que era la dirección de la RAM, set tenía un argumento que era el valor numérico, pero había instrucciones como add, que no tienen ningún parámetro.
Entonces, por convención, esto es un problema porque pues, hay instrucciones que necesitamos obtener directamente el parámetro y hay instrucciones donde no. Diferentes arquitecturas lidian con este problema también de manera diferente. Eh, para los propósitos de este curso, yo lo resuelvo de una manera muy simple. Nuestros programas consisten en bloques de 2 bytes. Bueno, en este caso, como ya mi arquitectura es de 10 bits, no son exactamente bytes, pero consisten en bloques de 2 instrucciones de 8 bits, ¿no? Entonces, uno de los bloques, el primero de los bloques, va a representar el código de operación de la instrucción y el segundo de los bloques va a representar el argumento. Y en el caso de que el código de operación eh, no tenga ningún argumento, como por ejemplo las funciones de add, increment, decrement y demás, la convención será que el argumento es simplemente cero. Y así nos evitamos el conflicto de tener instrucciones que pueden tener diferentes números de argumentos. Aquí, por convención, todas las instrucciones tienen un argumento, incluso las que realmente no lo aceptan, como por ejemplo las aritméticas. Pero artificialmente como que les ponemos que su argumento siempre es cero. Y ya. Ok. ¿Hasta aquí hay dudas? Ahí yo tengo una duda nomás. O sea, entonces tú ya guardaste la cadena de bits, o bueno, sí, el conjunto de bits en un mnemónico. Sí. ¿Y dónde es? Ah, aquí se reverse, inviértelo. ¿Por qué en reversa? Nada Ok. más, bueno, Eh, eh, la función en reversa es solamente para luego dibujar estos diagramas. Entonces vamos a necesitar una función que, dado el valor numérico que lee la máquina, pues nos muestre cuál es la instrucción que le corresponde a este valor numérico. Entonces solamente por eso hice como la versión reversa de los opcodes. o sea que cuando lee de derecha a izquierda esa cosa, siempre, ¿no? O como, no, bueno, es pues como ¿Perdón? didáctico, es que es como didáctico preguntarlo, pues, que siempre, eh, que si el número lo lee de derecha a izquierda, o Ah, por qué ok. lo... Sí, eso es una pregunta muy interesante porque también eso es una cuestión de cómo lo define la arquitectura. En el caso de esta máquina, vamos a utilizar la notación Big Endian. Esto quiere decir que el número sí lo lee de izquierda a derecha, pero en las máquinas que estamos utilizando ahora mismo, de hecho no utilizan esa notación. Quiero mostrarles un ejemplo de cómo, cómo se ve un programa. Ok, este es un programa que está diseñado para este curso. Es como la implementación de la CPU virtual, pero en C++, que luego será un ejercicio. Pero ahora simplemente lo que voy a hacer es que lo voy a cargar y quiero que vean, pues, qué datos tiene este programa. Los datos de este programa, que es un ejecutable de Windows, pues solamente son bits bits que están agrupados. Por ejemplo, aquí estos bits están agrupados en hexadecimal. Entonces, un programa es simplemente una secuencia de instrucciones dadas numéricamente. Por ejemplo, aquí en este programa, pues la primera instrucción sería un código de operación que el procesador tiene como asignado al número 77.
Luego la siguiente instrucción sería pues un código de operación que el procesador tiene asignado con el número 90 y así sucesivamente. Entonces, un programa es solamente una secuencia de estos valores numéricos que son las instrucciones. Ok, y en el caso de nuestra máquina, pues también la computadora lo que entiende son directamente estos valores numéricos. Nosotros definimos los menómicos simplemente para poder programarlas y entenderlas sin tener que estar así descifrando como eh, cuál es la instrucción correspondiente a este valor. Por ejemplo, instrucción correspondiente a al valor numérico de 105, que en el programa pues está expresado como una secuencia de unos y ceros. Entonces, un programa simplemente es una secuencia de instrucciones que la computadora va leyendo. Y cada instrucción pues tiene un menómico que utilizamos nosotros para entender qué es lo que está haciendo, pero a la máquina directamente, la máquina lo que está leyendo y entendiendo son estos números de aquí. Oye, ya según acabamos a las 12 y tengo Ah, otra bueno. llamada. Yo voy a salir, pero si quieres seguir, pues ya. Ah, no, pues ya. Nos vemos mañana. Mañana es la clase a las 9 de la madrugada. Y Entonces, ¿la clase de los miércoles sí será a las 11? O sea, definitivamente. sí. Ah, sí, No, sorry, es que hubo cambios de horario porque luego para emparejar la materia de licenciatura y la de maestría fue, fue todo un conflicto. Ok. Por eso es que quedó así. Eh, ya la siguiente clase continuamos con esto y ok, pues nos vemos mañana. Bueno, ok, sale. Muchas mañana. gracias. Adiós. Nos vemos. Mañana. Adiós.